Muy buenas tardes, el día de hoy mi compañera Mafer y yo les vamos a hablar un poco acerca sobre el tema de la ilustración. Espero que sea de su agrado. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración también fue conocido como la era de las luces. En toda Europa se estaba hablando de que se estaba viviendo en el siglo de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que debía reemplazar este régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se planteaba nuevas interrogaciones. Desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias. Enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamientos con la intención de iluminar sus conocimientos. Características de la ilustración. Entre las principales características de la ilustración se encuentra el predominio de la razón, del libre pensamiento, como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber. La crítica agua, así como el duro ataque al orden de cosas imperante, que se manifestaron mediante una marcada tendencia a apartarse de lo abstracto, es decir, de lo incomprensible en la ciencia. De lo revelado, esto es, de las verdades de la Iglesia Católica en religión, propendiendo a la tolerancia. De la tradición, es decir, del absolutismo en la política. Por una marcada inquietud de aprender y de enseñar. Por ensanchar los conocimientos y por hacer progresar la ciencia y para lograr el desarrollo de la cultura. La ilustración fue obra de vigorosos pensadores. De intelectuales de renombre, de eminentes hombres de ciencia que difundieron las nuevas ideas nacidas mayormente en el seno de la burguesía. Bien pronto se hicieron conocidas por toda Europa y por todas las clases sociales conocidas. Las nuevas ideas imbuidas de un espíritu eminente liberal nacieron por obra de aquellos famosos pensadores llamados filósofos, quienes difundieron sus concepciones de política, social y económicas, que orientaron al pensamiento europeo de aquella época contra el injusto sistema de gobierno imperial. En estas nuevas ideas se perseguían principalmente los órdenes políticos, sociales y económicos. El orden político consistía principalmente en la abolición del régimen absolutista. El orden social consistía básicamente en el establecimiento de la justicia para todas las clases. En el orden económico lo que se buscaba principalmente era la libertad de comercio, industria y asimismo el pago de los impuestos justos. Voltaire, 1694 a 1778. Poseído de un agudo e ingenioso espíritu, fue el crítico más impecable y demoledor del antiguo régimen y del clero. Para ello se sirvió de la sátira y de la burla. De formidable talento fue, así uno de los personajes más brillantes del siglo XVIII. Rousseau nació en 1712 y murió finalmente en 1778. Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, Suiza. Él fue un pensador de la Ilustración y su principal obra fue El contrato social. Montesquieu nació en 1689 y murió finalmente en 1775. Él fue un gran filósofo y fue un escritor francés. En 1750 apareció el prospecto divulgador destinado a captar suscriptores para la enciclopedia, redactado por Diderot. Pero en enero de 1752 el Consejo Real prohibió que continuara la publicación de la obra, cuando ya habían aparecido los dos primeros volúmenes, aunque la intercesión de Madame Pompadour facilitó la revocación táctica del decreto, editor de la enciclopedia. Finalmente John Locke terminó con su compendio del ensayo sobre el entendimiento humano, publicado finalmente en 1688.
entre innovación Qué bonito te ves intelectual. así, volteando para allá. Pero tú qué quieres que haga. Pongas atención. A ver. Vámonos, Juana. La crítica agua, al igual... ¿Sabes? Parezco. La crítica agua, además... Injusto sistema de gobierno imperante. Que se manifestaran mediante por una marcada de inquietud. Eso.